Por favor, la persona que vaya a formular la pregunta diga su nombre e indique el experto al que quiere formularla. Gracias. Me llamo Juan José Brágimo y quería hacer una pregunta a Mónica en relación también un poco con la ponencia de Fertiberia. Veo una pequeña contradicción en lo que ha dicho Mónica en el tema de abonado. Es decir, en el fondo nos has querido decir que no se debe de abonar al principio porque la planta no necesita muchos nutrientes hasta el ahijamiento, y contradice un poco con lo que a veces venimos oyendo de que efectivamente posiblemente no se necesita mucho abono al inicio, pero es fundamental un sistema de raizamiento para que cuando arranque la planta en el ahijamiento ahí le aportes los 3 elementos y entonces empiece a funcionar. Entonces, claro, el enraizamiento es fundamental. La planta está tirando para abajo y no para arriba, pero no tira sin alimento. Entonces, bueno, según Yara, no quiere que se alimente al principio algo, porque es como que quería decir que no hay que hacer nada, no hay que alimentar. Sí. ¿Se me escucha? Sí, entiendo perfectamente esa inquietud porque el abonado tradicional en cereal siempre ha sido abono de fondo más luego un abono de cobertera. Es cierto que la eficiencia de los fertilizantes que había antiguamente no tiene nada que ver ahora. Entonces siempre se decía, vamos a aportar fósforo y potasio justo en el momento antes de sembrar, para que son los nutrientes que te va a dar, bueno, pues en este caso sistema radicular, potencia, etcétera, etcétera, para que cuando la planta esté preparada, pues ya lo tenga ahí. Pero ¿qué ocurre? Que en Yara, como he puesto en la primera diapositiva, nos basamos en el conocimiento, en la investigación a nivel científico. Y si nosotros hemos visto las curvas de asimilación de los nutrientes, vemos que ahora mismo una semilla nace sin necesidad de tener abono. ¿Quién no ha hecho en el colegio, vuestros hijos, nietos, seguramente, nosotros mismos, la prueba con lentejas, judías, garbanzos o de cereal? Yo misma en casa, cuando viene algún fertilizante, siempre siembro unas semillas de cereal y nacen sin necesidad de aportar fertilizante. ¿Qué ocurre? Que si nosotros podemos aportar fertilizante, antiguamente se decía que de forma tradicional sí, para que estuviera ahí, para que luego en febrero la planta lo pudiera utilizar. Pero si nosotros vamos buscando la eficiencia, la optimización de la fertilización, si nos hacemos caso de las curvas de asimilación de los nutrientes, vemos que efectivamente las necesidades que tiene el cereal durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero son mínimas. ¿Por qué? Porque la planta está parada. Entonces, lo que hacemos es aportar los nutrientes en el momento que la planta esté despierta y, lógicamente, tiene que ser un fertilizante de calidad, higroscópico, que inmediatamente se disuelva, se incorpore en el suelo y la planta sea capaz de absorber esos nutrientes. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, pues nosotros por las experiencias que tenemos de Activa, del concepto Activa, lo que conseguimos es que en el momento que aplicamos el fertilizante se incorpora al suelo y esté inmediatamente disponible para la planta. Lógicamente tiene que haber algo de humedad y temperatura. Pero vamos, si no hay temperatura, la planta tampoco ha despertado, se quedaría parada. Entonces, lo que vamos buscando precisamente es el aporte de fósforo se produce para el incremento de la raíz, incremento del sistema radicular. Y precisamente las máximas necesidades de fósforo la planta no lo tiene en la siembra. ¿Por qué? Pues porque una semilla no tiene raíz. Cuando una semilla no tiene raíz, no tiene boca para poder tomar esos nutrientes, ¿vale? Sino que es justamente cuando empieza a desarrollar la raíz que se supone que aproximadamente, dependiendo de la zona, sería para finales de enero, principios de febrero, que es justo cuando la planta despierta. Con respecto al potasio, el potasio es un elemento súper rápido de asimilarse. Entonces, si el fertilizante se ha disuelto en el suelo, inmediatamente ese potasio está disponible para que la planta lo tome. Y luego nos vamos al nitrógeno, que lógicamente el nitrógeno, ¿para qué lo queremos? Para desarrollo vegetal. Ahí es cuando le tenemos que dar ese chute
para que la planta lo tome, se produzca un buen desarrollo vegetativo y, en consecuencia, un mayor número de hijos y mejor llenado de la espiga. Y si viene complementado con otros nutrientes, como magnesio o el azufre, que influyen fundamentalmente el magnesio en la fotosíntesis, clorofila, y el azufre ayuda a la asimilación del nitrógeno. Por eso nosotros insistimos en, vamos a tomar la decisión de abonar justo en el momento en que la planta lo necesite, y más en estos años que llueve, no llueve, los precios están muy altos. Bueno, pues ahí tenemos un margen de esos 3-4 meses para tomar una decisión final, ¿vale? Y luego ya, acorde a cómo ha ido, imagínense que no ha llovido en todo el otoño y no ha podido absorberse ese nutriente. Lógicamente, esos nutrientes se van a quedar en el suelo, pero la planta no lo va a tomar, ¿vale? O ha habido una mala nascencia de esa siembra. Bueno, pues además, aparte también es un beneficio para el agricultor el poder tener ese margen para tomar y decidir que el fertilizante lo va a aportar en el momento del ahijamiento. Sí, exacto. Perdón, Claro. caballero, vamos, perdón, Mónica, disculpe, vamos a dar la oportunidad de hablar a todo el mundo. Pido concreción en las preguntas, por favor, y también en las respuestas. Esta vía online va dirigida a José Ángel Cortijo, de Fertiberia. Se ha señalado en la presentación que a través de la normativa Zonas Vulnerables, de alguna manera hay cierto fomento de los abonos de una sola aplicación con inhibidores. La pregunta es si se va hacia un modelo de fertilización en cereal, por ejemplo, en el que se suprima la aplicación en fondo, a nivel así un poco teórico, pero vamos hacia ese modelo quizá a raíz de estas normativas como la de zonas. Ahora. Vale. Bueno, gracias, Alejandro. Para contestar primero la pregunta que me has comentado tú, un abono inhibido no es un abono de una sola aplicación, es decir, un abono inhibido es aquel que nitrógeno va a estar estabilizado y puedo decidir un momento en qué momento aportar. Es cierto que en zona vulnerable la estrategia de uso de nitrógeno tiene que ser más eficiente. Si tengo un límite de unidades, si puedo dejar una parte de esas unidades para aportarlas en el momento de máxima extracción, es un manejo adecuado. Obviamente, nuestro querido amigo del público pues quiere fomentar un debate, una discusión, que no voy a entrar, pero sí que es verdad que aquí hay unas diferencias de criterio. Es decir, técnicamente, si mañana tenemos un análisis de suelo, igual que un análisis de sangre, un médico le puede dar una recomendación, otro médico le puede dar otra, técnicamente pasa parecido. Nuestro criterio es que efectivamente, es decir, la suerte que tenemos es que tenemos todo tipo de fertilizantes. Entonces, si usted quiere un abono de un aporte, en la marca Fertiberia se llama Nitromax. Lo tenemos también. Nuestra filosofía es distinta. Nuestra filosofía considera que un cultivo de 9 meses, como el trigo, de octubre a julio, tenerle 4 o 5 meses sin una alimentación adecuada no nos parece una decisión agronómica de todo correcta, aunque hay muchas matizaciones, muchos tipos de productos distintos y muchos suelos para poder hacer una cosa u otra, ¿vale? Más que nosotros respondamos esas preguntas, ustedes con su experiencia hagan las cosas, den de comer bien y saquen sus propias conclusiones. Yo creo que es una buena decisión. Muchas gracias, José Ángel. Pregunta nos llega para José María Montul. Desde la retransmisión en streaming nos preguntan si en parcelas con problemas de resistencias claros y sin disponibilidad de materias activas o herbicidas, ¿qué recomendarías? ¿Rotación, barbecho? ¿Qué se puede hacer? Pues yo no soy gallego, pero también tengo que decir que depende del banco de semillas que podamos esperar en esa parcela, depende de las condiciones agroclimáticas de la parcela, ¿vale? No es igual una parcela en la que vamos a hacer rotaciones de cultivo con cultivos de otoño y primavera, no es igual a una parcela en la que nuestra alternativa de cultivo solo sea el barbecho, ¿vale? Tendríamos que tener eso bastante claro y eso, al fin y al cabo, los agricultores, si tenemos que trabajar concretamente sobre la parcela, son quienes pueden tomar esa decisión, ¿vale? Porque pues, tenemos diferentes prácticas agronómicas, retrasos de siembras, falsas siembras, lo que hemos dicho, pues, de las rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura, pero no podemos generalizar en qué es mejor en una parcela concreta, tampoco sin saber qué especies concretas de malas hierbas tenemos en esa parcela.
Gracias, José María. Siento no poder abrir el micro a más personas ni lanzarles más preguntas. Tenemos el tiempo muy limitado, así que pasamos ahora al café. Por favor, especial atención a la exposición de Farming Agrícola. Sus técnicos están allí para atenderles y para hacer explicaciones de la...